¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Y bueno, esperemos que la situación en la que nos encontramos cambie de a poquito, ¿no? Bueno, parece que los cortes que estaban planificados para el día de hoy no se han cumplido porque en mi sector realmente no iba a tener hasta las 11 de la mañana, ¿no? Pero bueno, aprovechemos el tiempo y vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Inquisición, o mejor conocido también como el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Que obviamente fue una institución creada directamente por la Iglesia Católica con la finalidad de castigar directamente a personas que mantenían otro tipo de religión, ¿no? Especialmente pues a los herejes que se les conocía, aquellas personas que tal vez tenían otro tipo de religión o a su vez directamente eran enemigos de el Papa en general, ¿no? Entonces, eventualmente podemos mencionar que el tribunal realmente jugó una etapa fundamental dentro de la Edad Media. Además de ello, podemos identificar que fue una institución de castigo sumamente grave, ¿no? Las cuales utilizaban diferentes métodos de tortura y que eventualmente pues han quedado plasmados hasta el día de hoy, ¿no? Otra de las características fundamentales del Tribunal de la Santa Inquisición realmente fue la medida como ellos castigaban a las personas, ¿no? En este caso podemos identificar que uno de sus castigos realmente lo hacían, en este caso, hacia especialmente las mujeres, porque consideraban que en algunos casos que las mujeres eran brujas en general, ¿no? Bueno, me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir pantalla. Bien, entonces en este caso nosotros podemos identificar, ¿no? Que los parámetros fundamentales del Tribunal de la Santa Inquisición era eso, evangelizar de aquellos grupos que mantenían otro tipo de religión. Los paganos, los herejes, los cátaros, los albaginenses, que generalmente eran comunidades que vivían pues en Europa y que obviamente no habían aceptado al cristianismo, al catolicismo, como una religión importante, ¿no? Obviamente, pues, dentro de sus inicios contemplaban de que mientras más castigo tenía una persona, justamente más tendría un proceso de purificación, ¿no? Entonces, realmente podemos identificar que ellos mantenían, pues, una cosmovisión religiosa sumamente fuerte y además de ello, pues los métodos que utilizaban realmente eran terribles, ¿no? Uno de ellos, pues los podemos observar acá, ¿sí? Con la rueda, que generalmente era un método de castigo sumamente difícil, ¿sí? Que obviamente aplicaban a la víctima, ¿no? Ahí podemos identificar, ¿sí? Como el verdugo, en este caso, pues jalaba la rueda y en este caso lograba dislocar lo que son tanto los hombros y sus piernas, ¿no? Muy bien, ¿qué fue de la Inquisición? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Ana Lucía? Ya, licenciado, buenos días. ¿Qué fue la Inquisición? Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detección, persecución y castigo. Esto me sale. Perdón. Persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas. Dicha persecución era llevada a cabo de los inquisidores,
agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la de los ciudadanos y ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida a manos de la Inquisición sometidos a tortura física para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía y sodomía, y castigados ejemplarizantes que iban desde la quema de la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio a animales bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas, así como sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, ¿qué fue de la Inquisición, no? En este caso, no, directamente los factores principales fue la creación con la finalidad de castigar, ¿no? De perseguir generalmente a aquellas personas que no tuvieran la misma religión o a su vez estuvieran en contra de los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy, la mayoría de las personas que fueron asesinadas se desconoce la gran cantidad de personas que fallecieron, ¿no? Aquí también podemos identificar que la mayoría de estas formas de castigo realmente fueron primero sometiéndoles a juicios de fe a los ciudadanos, ¿no? Ellos directamente ejercían su poder como miembros judiciales, miembros religiosos de castigo y además de ello de sometimiento, ¿no? También podemos identificar que sometieron a aquellas personas a una serie de torturas, ¿no? Aquí directamente eran físicas, mentales, con la finalidad de obtener confesiones de brujería, hechicería o herejía, ¿no? Que iban castigos desde la hoguera, ¿sí? De la quema bárbara, en este caso, hasta el ahogamiento, ¿no? E inclusive para aquellos años se llegó a someter inclusive a juicio a algunos animales, ¿no? Bajo la entidad de que albergaban lo que son entidades demoníacas, ¿no? Perseguían a los autores, destruían libros que no estaban de acuerdo. Además de ello, aquí se da una etapa en donde la mujer empezaba a curar lo que son diferentes enfermedades con medicina natural, ¿no? Por ende, pues, a vista de los eclesiásticos, consideraban que esto era un pacto con el demonio, con el diablo, lo satanizaban y eventualmente castigaban a las mujeres, ¿no? Y como ustedes saben, pues las consideraban brujas y las quemaban, ¿no? Otro factor fundamental que ocurrió en el tiempo de la Inquisición fue que directamente juzgaban a los animales y uno de los animales que más persiguieron fue pues al gato, ¿sí? Porque también consideraban de que el gato podría albergar entidades malignas, ¿no? Entonces sus pensamientos realmente estaban muy fuertes y muy arraigados directamente a la cosmovisión religiosa. Bien, vamos al origen. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Yesenia Abigail, por favor. Ya listo. El origen. La Inquisición encarna el espíritu de las naciones europeas luego del ascenso del cristianismo. Empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en 1184 en Languedoc, al sur de Francia. Era una institución para combatir la herejía de los cátaros albigenses, cuyas doctrinas contradecían al canon católico. Luego se aplicó momentos específicos como el Reino de Aragón en 1249, sentado así las bases para lo que luego fue la célebre Inquisición española, una de las más crueles de la historia, y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el origen en este caso, pues se crea en 1184 en Languedoc, en el sur de Francia, ¿no?
directamente, bueno, fue creada con el mismo objetivo, ¿sí? De castigar la herejía, ¿sí? Contra los cátaros y los albagineses, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que en 1249 se aplicó pues en el Reino de Aragón, es decir, en España en general, ¿no? Ahí directamente se considera que en España se dio pues una aceleración, sí, unas formas de castigo impuestas directamente por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Además de ello, se estableció de que con la llegada del Tribunal de Santa Inquisición a España, en la mayoría de las colonias que para aquel entonces estaban dándose, aplicaron esas normativas de sanción, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde estiran a la persona de sus manos a sus piernas, y aquí también observamos. ¿Me ayuda por favor la señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor el señor Wilmer Alexander? ¿Estamos ahí? La Inquisición de la Edad Media. Sí, por favor. Listo. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición episcopal, fundada en el siglo XVII en el sur de la Francia, mediante de Buda A.D. Abolenda del Papa Lucio en el siglo III. En ella se le daba a los obispos el deber de extirpar las herejías a cuantos como jueces y verdugos en sus diócesis, pero funciona de manera irregular, esporádica. Por esta razón se cree que en el 1231 la Inquisición política o la Inquisición Papa mediante la Buda es comunicamus de Papa Gregorio del siglo VI. En esta nueva aparición la organización dependería directamente del sumo pontífice y no de los obispos locales y requería en las órdenes medianamente, especialmente en los dominios. Dominicos, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que dentro de la Edad Media se dio lo que es las primeras fundaciones dentro del siglo XII, ¿no? Especialmente en el sur de Francia, mediante una bula. La bula eran decretos, en este caso, que prácticamente realizaban los papas, ¿no? Una de las bulas importantes era la bula de Abdomelán, creada por el Papa Lucio III, ¿no? En donde se daba poder, en este caso, a los obispos de extirpar a la herejía, supuestamente actuando como jueces y verdugos, ¿no? Es decir, ellos directamente juzgaban a una persona y de hallarla culpable, que en la gran mayoría lo hacía, realmente pues colocaban los castigos correspondientes, ¿no? Aquí también en 1231 se crea la bula de Excommunicamus del Papa Gregorio IX, en donde daba la potestad directamente al sumo pontífice. Es decir, él era encargado directamente de establecer si se juzgaba a una persona o no, ¿no? Y lo demás directamente tenían que cumplirla. Ahora, vamos a determinar cómo fue directamente otra característica dentro de la Edad Media en los años de 1252.
Me ayuda, por favor, el señor Esteban Alexander. Señor Esteban Alexander, ¿estamos ahí? No, sin nota, muy bien. Anabella Juliet, por favor. Dicen, ¿puedo hacer nuevamente? Ya le hice. La Inquisición en la Edad Media. Posteriormente, en 1252, el Papa Inocencio VI autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición. Mediante su bula experimenta, extirpanda, esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre las que estaban la pena de muerte para los herejes que no abjuraran de sus falsos credos. Excelente, muy bien. Entonces, si bien es cierto, miren, por ejemplo, en 1252 se crea la bula Axtirpanda, ¿no? ¿Qué significa? Pues que podían aplicar cualquier tipo de penas, es decir, directamente las más terribles, con la finalidad de sacar sus pecados, ¿no? Realmente la forma como utilizaban estos métodos de tortura eran sumamente difíciles, ya que daban la potestad, sí, o tenían la creencia de que mientras más castigaban el cuerpo, el alma, sí, realmente consideraban que se purificaban, ¿no? Entonces, eran factores que obviamente eran difíciles de mantener, ya que la mayoría de aquellas personas que eran juzgadas eran inocentes, ¿no? Entonces, eran factores sumamente difíciles. ¿Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, el señor Mateo Alejandro? Señor Mateo Alejandro, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. La Inquisición española, aunque ya había aparecido en el Reino de Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el Reino de Castilla en 1478 por la bula Exigit Sincerae Devotionis del Papa Sixto IV, para combatir las influencias de los judíos conversos en la Sevilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, y de pronto extendió su dominio a otros territorios, incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real, como una suerte del organismo policial interestatal, común a todos los territorios españoles. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en 1478 se establece directamente lo que es la Inquisición en Aragón, ¿no? Bueno, a pesar de que tuvo sus inicios en 1200, realmente en 1478 se estableció en todo el territorio, ¿no? Aquí se crea la bula Exigid, que quiere decir que el Papa directamente daba la potestad de que los judíos conversos pasaran directamente al cristianismo, ¿no? Aquí también se da paso a que directamente la Santa Inquisición sea promovida tanto a la monarquía, es decir, directamente con los gobernantes, y a su vez instalarse en las colonias americanas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Atahualpa, una vez que Pizarro la capturó, como ustedes saben, pedía el 3 cuartos gigantescos de oro. Obviamente, Atahualpa cumplió la parte del trato, sin embargo, Pizarro no lo hizo, lo capturó, lo asesinó, pero antes de eso lo bautizó. Y lo bautizó con un nombre que nosotros lo conocemos con el sobrenombre de Panchos. ¿A quiénes le decimos Panchos nosotros? A los Francisco. A los franciscos. Muy bien, excelente. Entonces lo bautizaron, lo mataron y pues de una forma terrible, ¿no? Y esas formas de castigo realmente fueron implementadas tanto en las culturas de Centroamérica, hablando de los aztecas, mayas y las culturas que existían en esos territorios,
Y pues acá también, dentro del Tahuantinsuyo, también lo aplicaron, ¿no? El garroteril, lo que es la hoguera, lo que es el ahogamiento, ¿sí? La cuna de Judas, bueno, una serie de herramientas que utilizaban directamente para castigar a aquellas personas que mantenían otro tipo de religión, ¿no? Torturas de la Santa Inquisición. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer Patricia? ¿Estamos ahí? Jennifer Patricia, ¿no? Sin nota, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Manuel Romero? Señor Romero, muy bien, sin nota. Señorita Ana Lucía, por favor. Torturas de la Santa Inquisición. Los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, la humillación pública a la muerte eran practicadas comunes en su lucha por imponer el dogma cristiano. Eran practicadas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvado o purificado del alma, de modo de que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle la confesión deseada. Una vez obtenida, se procedía a un castigo ejemplarizante, como la quema en la hoguera o el ahogamiento, y a menudo los bienes y las propiedades del sentenciado eran confiscadas por la iglesia. Excelente, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que ellos mantenían lo que es el objetivo de castigo al cuerpo, ¿no? Obviamente ellos creían que mientras más castigo se ejercía, se purificaba más el alma, ¿no? Obviamente, pues que aquellas personas que eran juzgadas, todos sus recursos, todas sus riquezas pasaban directamente a manos de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues en esos casos directamente pues facilitaban el juzgar a otra persona. Ahora vamos a las acusaciones de otros célebres personajes. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda el señor Wilmer Alexander, por favor. Se diga, Licen. Por favor. En el cabo de Galileo y Galilea, Santa Inquisición. Galileo fue causado por el defender el modelo helicóptrico. El científico Galileo Galilea, defensor del modo copernicano del sistema solar, y hasta el día de hoy una de las más grandes mentes de la humanidad. Tuvo que vérselas en el siglo XVII con los tribunales de la Inquisición. Se le causaba de atentar contra la consideración eclesiástica. Al defender al modelo heliocéntrico a la tierra griega en torno del Sol, que el geocéntrico en el Sol gira en torno de la Tierra, por supuesto, por Aristóteles, defendido por el canon eclesiástico. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que uno de los personajes más emblemáticos, Galileo Galilei, también fue acusado por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Ya que directamente él defendía lo que es el modelo copernicano, es decir, del sistema solar que conocemos hasta el día de hoy, y que obviamente pues él trataba de establecer otra teoría, ¿no? Si bien es cierto, él directamente
trataba de defender lo que es el modelo heliocéntrico, estableciendo que la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? Y cambiando lo que era el modo presupuestado o establecido en su momento por Aristóteles, que si bien es cierto, no fue visto con buenos ojos y obviamente el Tribunal de la Santa Inquisición le dio la potestad, es decir, le dijo que si él no se retractaba de lo que él decía, sería pues juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y él tenía que salir públicamente a la plaza o al teatro, indicar su error, pedir disculpas y que obviamente firmar un documento en donde se establecía lo que es el parámetro en donde él se arrepentía, ¿no? Ahí directamente se establece que hasta el día de hoy en el Vaticano podemos encontrar este documento en donde él dejó una frase también un poco desafiante, ¿no? Que decía que, sin embargo, se mueve, es decir, que la Tierra directamente se mueve y que obviamente pues se retractaba todo lo que él decía, si no iba a ser juzgado por el tribunal, ¿no? Entonces, para aquel entonces, realmente los métodos que se utilizaban tenía pues mucha trascendencia, por decirlo así, ya que eran terribles, ¿no? Y por ende, pues la mayoría se arrepentían. Otras de las acusaciones fue la de Juana de Arco, que también fue enjuiciada por herejía y quemada en público en Rouen. Sí, eso es directamente en medio de la comunidad. ¿Ok? Entonces, bien, la mayoría de los castigos realmente fueron difíciles, fueron sumamente complicados, ya que la mayoría de las personas, obviamente, pues eran inocentes, ¿no? Aquí directamente el Tribunal de la Santa Inquisición aprovechó de esas ventajas que tenía y obviamente pues empezó a juzgar a más personas con la finalidad de obtener más recursos, ¿no? Obviamente, pues aquí las mujeres eran las más perseguidas, eran ahogadas, eran quemadas, eran maltratadas, con la finalidad de establecer que ellas eran brujas, ¿no? Ellas, para aquellos años, directamente curaban lo que es a las enfermedades con remedios naturales, cosa muy diferente que hacían los eclesiásticos, ¿no? Cuando una persona estaba enferma, los eclesiásticos iban, realizaban una oración y obviamente pues se retiraban, ¿no? Si sobrevivía, directamente era por la bendición de Dios, si no, pues obviamente ya era una voluntad, ¿no? Entonces no daban paso directamente a que las personas tuvieran otra opción, en este caso para curarse, ¿no? Ahí directamente aparece la mujer, ¿sí? Aparece directamente con los remedios naturales, cura a las personas y eso dentro del canon religioso no fue bien visto, ¿no? Y por ende, pues las mujeres fueron las más perseguidas, fueron las más torturadas y eso también incluye a los animales, ¿no? Especialmente a los gatitos que también empezaron pues a perseguirlos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy podemos identificar que uno de los tribunales más atroces que pudo tener la historia fue directamente el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Ya que las herramientas de tortura también eran unas de las más terribles. Por ejemplo, la cuna de Judas, el toro de Creta, también podemos identificar lo que es el garrote vil, también identificamos lo que es la dama de hierro, el ahorcamiento, ¿sí? Entonces tenían una serie de castigos sumamente terribles, ¿no? Y hasta el día de hoy se logra evidenciar que tenían más de 100 instrumentos de castigo, ¿no? Entonces eran situaciones sumamente complicadas, sumamente difíciles, pero sin embargo aquí podemos identificar que la iglesia como tal, debido a estos, una serie de abusos por parte del Tribunal de la Santa Inquisición, también perdió poder dentro de las monarquías, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvidará de presentar los documentos. Si estamos debiendo en la institución, tratemos de tener las pensiones al día y pues ya nos encontraremos más tardecito, en este caso, en ciudadanía, ¿no? Bueno, esperemos que los cortes, en este caso, no se den el día de hoy para nosotros poder tener
la actividad correspondiente durante todo el día, ¿no? Bien, en este caso, pues parece que tenemos la gran mayoría de asistentes, pero de igual manera, no, esperemos que esto marche bien todo el día, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Nos encontramos en la tardecita, por favor.